Hola, buenas noches. Mi nombre es Ramón Delgadillo Correa. Soy parte de la clase de diseño de interfaces de 1 a 3 de la tarde con el profesor Rubén Estrada Marmolejo en la sección D06. Eh, para aplicar el uso de este proyecto, yo tuve que hacerlo en dos computadoras, entonces en una corro el Arduino y en otra corro el programa en Qt. Entonces voy a exponerles primero cómo funcionaría aplicándolo en Arduino y después en Qt. Todo esto es para el proyecto, para la práctica 1, perdón, que involucra el uso de la ESP32 S3 para un carrito controlado mediante Wi-Fi. O podría ser también Bluetooth, pero en el caso particular lo vamos a hacer por Wi-Fi. Entonces, aquí estamos viendo en pantalla. Ok, estamos viendo en pantalla cómo, por ejemplo, se está generando, bueno, tenemos la primera variable, que es un puntero a cadena, en donde se establece la IP que se va a obtener. Ahorita más adelante voy a explicar cómo se obtiene a través de la programación de la SP32 utilizando el Arduino. En mi caso, en este caso, en el que utilicé esta red Wi-Fi, la IP que se me estableció para la SP fue la siguiente, que termina en 139.29. Estos dos mensajes no son parte del ejercicio, pero también puedo explicar de qué son. Están compuestos de la palabra PIN. Después del PIN se establece el PIN que, por ejemplo, para estos casos se utilizó la función de, pretendíamos encender un LED, el LED 43, y se enciende utilizando el mensaje encendido con el estado, con el número 0, y lo apagamos con el número 1. Ok, tenemos después la variable red que se obtiene a través de perdón, a través de enviar a la terminal IP address show desde nuestro dispositivo que va a ser el host, o que va a ser el que manipule la SP32 utilizando Qt. Ok, volvemos. Hubo un corte. Bueno, estas variables de las que les hablaba van a establecer el comando que se va a llamar, que se va a mandar a la SP32, que va a establecer, usando también la misma estructura que se va a describir a continuación, que se ha programado en Arduino para la SP32. Se envía como comando el número 2 para la función de adelante, el número 3 para la función de atrás, 5 para izquierda y 4 para derecha. Ok, empezamos con funciones. La primera función que se establece es la función de conexión web. Esta función va a recibir como parámetros tres cadenas, tres QStrings. Entre ellas está una URL, el mensaje y el nombre de la red. Ya haciendo uso de esta función, en la primera parte, en el primer parámetro, se envía la IP a la que está conectada la SP32. El segundo parámetro recibe el mensaje que se va a enviar a la SP32 utilizando el formato que se va a narrar cuando sea la parte del Arduino, y también el nombre de la red que se obtiene con IP address show. ¿Ok? Esto mismo aquí se explica. Se va a crear un objeto tipo red conectada que va a ser la interfase con la red para poder crear la conexión. ¿Ok? Después de esto, aquí, por ejemplo, vamos a imprimir cada vez que, no sé si se especifica cada cuántos segundos, pero se va a imprimir en pantalla del host cada vez que se envíe una instrucción, la IP del host, con la red activa. Dice red activa y luego vamos a poner la IP. Ok, siguiente de esto. Aquí, por ejemplo, tenemos distintas variables que se van a declarar. La primera va a medir la longitud del mensaje. Esta creo que es meramente para saber si es válido el mensaje. La segunda es un request, que es la solicitud que se va a mandar llamar a través del formato HTTP. También tenemos el cliente web. El cliente web creo que también es parte de, a ver, si mal no recuerdo, se trata de la IP a la que se está conectando.
y el servidor, que es otra de las variables que va a hacer uso para esta conexión. Ok, entonces enviamos como... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, empieza con una condición para saber si es válido, y si es válido va a enviar la cadena servidor válido. Lo va a imprimir como debug. Ok, entonces va a tomar el mismo servidor y va a empezar a modear o a modificar la solicitud. La solicitud llega a un punto donde ya obtiene, valida y asigna el JSON establecido para la solicitud. Después, para la función que aquí marca el warning, que es el de Network Reply, que va a ser la respuesta que tenemos con la red, debemos de tener un puntero de este objeto, y le vamos a asignar lo que se encuentra en la instrucción, perdón, en la función del cliente web, utilizando el servicio de post para HTTP. Seguido de esto se manda a llamar la función loop. Y por último, sí, se manda a llamar a la función loop. Esos son errores, por ejemplo, a la hora de debuguear, sepamos en dónde se encuentra el error. Ok, esa es la función principal, en donde vamos a, bueno, se había hecho uso de esta función para encontrar para que estuviera un contador mientras estuviera funcionando el programa y estuviera avanzando cada 1000 milisegundos, o sea, cada segundo. Ok, después de esto, ya solo queda la lógica de los botones. Bueno, además de esta parte, también se ha descrito en la interfaz de usuario, se han asignado 4 botones para el movimiento del robot. En primer parte tenemos el mensaje adelante, que ya se ha establecido al principio del programa de Qt. Este mismo tiene que tener cierta lógica para que complemente a lo que Arduino piensa que va a recibir. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la IP de la ICP32. Estamos utilizando aquí la función conexión web, en donde vamos a meter como parámetro la IP de la ICP32, seguido del mensaje adelante, que aquí es donde tenemos el parámetro de mensaje, seguido de la variable red, que es donde está asignada, por ejemplo, el dispositivo de red, que sería de forma de Wi-Fi. Siguiendo esta lógica, el primer botón, que sería hacia adelante, obtendría el mensaje de adelante. El segundo botón, que es a la izquierda, obtendría el mensaje de izquierda. El tercer botón a la derecha y el cuarto botón hacia atrás. Esto es todo el código que está para Qt. Ok, acá también tengo la interfaz de usuario. Está por acá. Ahí mismo también está mi nombre. Y aquí está la interfaz de usuario. Entonces vamos a seguir con la presentación del código de Arduino. Ok, de nuevo estamos aquí. Voy a exponer cómo funciona el código de Arduino. Voy a explicar un poquito de cómo se funciona. Primero que nada, incluimos un par de librerías que nos van a ayudar con las conexiones. Entre ellas están las conexiones Bluetooth y las conexiones Wi-Fi. Siguiente de eso, establecemos ciertas variables, las definimos, que van a corresponder a los pines que vamos a utilizar de la ICP32. Cada una de estas establece una función para las ruedas del carrito. Entonces, pues utilizando estos pines, además, cuando los mandemos llamar o cuando mandemos cierto voltaje, van a hacer la función de girar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo la lógica que estemos implementando. Siguiente de esto, tenemos aquí un objeto de tipo Wi-Fi server llamado servidor. Siguiente de esto, tenemos la conexión con la red local que vayamos a hacer
En mi caso, por ejemplo, estoy utilizando mi red y aquí está la contraseña. Entonces, que no es la misma contraseña, solo la puse con fines demostrativos. Un par de variables que también van a ser de gran uso en las funciones. ¿Ok? Aquí describo un poquito de la lógica de cada una de las funciones que se manda a llamar cuando se quiere realizar un movimiento del carro. Cuando mandamos llamar adelante, las variables que están aquí, por ejemplo, en los extremos, que serían correspondientes la 1A y la 2B, que serían correspondientes a ciertos pines, 1A al 9 y la 2B al 12. Estas variables van a recibir más voltaje que las otras dos. Utilizando esta lógica, van a girar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, lo contrario a girar hacia adelante sería girar hacia atrás. Entonces, utilizaremos los pines contrarios y vamos a darle más voltaje a los otros pines. Entonces, estos girarán hacia el otro lado. Bueno, la lógica sería así, ¿no? Para girar a la derecha le damos más voltaje a cierta parte del motor y misma que se asignaría como el lado contrario del otro. Igual es el caso para el izquierdo. Y para el paro, pues se establecen todas en low para poder bajar el voltaje que se le va a asignar a esta cosa. Ok, siguiente. La siguiente función es meramente de Bluetooth, que en el caso particular no la usamos. Después tenemos la función conecta Wi-Fi y esta función es muy importante. Va a estar imprimiendo, por ejemplo, connecting to y va a imprimir el SSID al que se va a conectar. Después de esto, vamos a realizar la conexión con Wi-Fi begin, Wi-Fi.begin. Esto nos va a ayudar a realizar la conexión con la red local que se haya asignado a través de las variables de SSID y password. Después de esto, hacemos uso de un while que nos va a decir si está conectado y si es así, o el tiempo que se demore en conectar va a imprimir durante 500 milisegundos, permitiendo un delay de 500 milisegundos, va a imprimir puntos. Seguido de esto, para la ayuda y la conexión con el programa de Qt, tenemos que imprimir la IP y además también se imprime la MAC address. La IP es de la ESP32 a la que se está haciendo conexión utilizando el Arduino. Ok, aquí se establecen los protocolos o servicios que se van a usar. Que vamos a usar el HTTP. En las siguientes funciones vamos a describir cómo hacemos uso de ellas. Ok. La siguiente función es conexión URL. Esta función, por ejemplo, es la que podemos permitir al usuario ver cuando mandamos llamar a la función ping utilizando la IP necesaria. Esta con conexión al servidor y utilizando el usuario necesario a través de sus variables y nos establece cuántos son los bytes que nos menciona cuántos son los bytes que se están mandando. Creo que se actualiza cada 5 segundos o cada segundo, creo que es cada 2 segundos. Aquí abajo está también la lógica. Bueno, seguido de esto, tenemos la función setup. Esta función lo que va a hacer es, primero que nada, hacer conexión de todos los pines con los 115.200 baudios y pues va a imprimir esto en el puerto serial, en el monitor serial. Esto mismo es para la conexión de Bluetooth. Por eso aquí mismo, si estuviéramos haciendo la conexión con Bluetooth, cambiaríamos el nombre del dispositivo y podríamos poner cualquier otro nombre, pero pues así lo vamos a dejar porque estamos haciendo conexión Wi-Fi. Entonces, ya después de esto, mandamos llamar a la función conecta Wi-Fi, que ya se ha descrito cómo funciona. Y también acá está la variable tiempo inicio, donde se le manda la función milis, que al final pues vamos a describir un poquito de qué es lo que hace esta, ¿no? Por ejemplo, en la función loop se establecen ciertos periodos de tiempo antes de que se realice el paro para ciertas funciones.
Cuando el motor activado tiene que girar a la izquierda o a la derecha, lo va a hacer durante tantos milisegundos, que creo que aquí también se dice que son 500 milisegundos desde que se envió la activación del motor. Esto meramente es para actualizar el paro y para que no gire de más o gire de menos. Aquí está la función para la conexión Bluetooth, no nos interesa. Ok, después de esto se establece una conexión cliente-servidor utilizando los mensajes que vamos a enviar con HTTP. Aquí se establece un poquito más de la lógica de hasta dónde tomará cierto mensaje o qué variable va a ser la que será parte del mensaje utilizando la lógica de donde terminan las llaves y las comillas, ¿no? Porque ciertamente tienen una similitud los mensajes que se envían, pues es un formato y este formato solo puede ser leído de esta manera. Seguido de esto, pues aquí es donde se obtiene el JSON. Le asignamos función acá, le asignamos el número a cada función. Aquí, por ejemplo, es lo mismo que se había establecido, por ejemplo, en el programa de Qt, que cuando seleccionáramos el número, cuando enviáramos como comando el número 2, iba a girar hacia adelante, cuando el 3 hacia atrás y así. Esto, bueno, creo que aquí está un poquito al revés, pero bueno, total. Utilizando esta lógica, vamos a enviar los mensajes a través del HTTP con la conexión de la IP, los va a enviar, los va a leer el Arduino, los va a leer la SP y va a interpretar que tiene que hacer tal función de motor activado y de, por ejemplo, adelante si recibe el número 2 y depende del comando, va a hacer lo que la SP va a interpretar y va a hacer. Seguido de esto, perdón, el cliente, en la conexión cliente-servidor se va a imprimir que se ha realizado con éxito tal función y tal, y la configuración recibida. Ok. Bueno, todo esto, creo que esta es la última parte, también tiene que ver un poquito con los JSON. Y en la última parte se va a, esto creo que es meramente para la configuración del programa. No sé si tiene fines, no sé cuáles sean los fines, no le vi la función, pero se va a actualizar cada 2 segundos. Ya recordé, creo que es para mandar llamada a la función conexión URL. Esta misma es la que nos está diciendo cuántos bytes están mandando a tal IP y desde a tal IP y nos menciona la IP que está recibiendo el host. ¿Ok? Y entonces, por mi parte sería todo. Espero que con esto quede claro cómo funciona el código para la conexión, para poder realizar movimientos básicos del carrito con la SP32. Y muchas gracias por su atención. Buenas noches.